el que comúnmente nosotros recibimos en el laboratorio es una orina recolectada en un frasco estéril de boca ancha, tapa rosca, ¿no? La cantidad considerable para el análisis. ¿Cómo se recolecta esta muestra? Siempre y cuando el paciente no tenga problemas para miccionar, se le solicita que sea la primera orina de la mañana, siendo que se elimina el primer chorrito y el chorro medio o el segundo chorrito es el que debe ser recolectado, ¿no? Pero antes de esa recolección, se le indica al paciente que debe cumplir ciertos aspectos para que esa muestra sea idónea, ¿no? En el análisis. Y no así existan contaminantes y podamos nosotros aislar un agente que no sea el patógeno, ¿no? O causante de la infección urinaria. Entonces, en primer lugar, consideramos una micción espontánea, ¿no? El segundo chorrito de la primera orina de la mañana. Si su paciente es un niño, neonato, bebé, lactante, ya los niños de, bueno, a ver, a mi hijita le hemos hecho un análisis, ella va a cumplir de recién 3 añitos, o sea, de los 2 añitos y medio ya tienen conocimiento. Cuando la mamá le dice, vamos a hacer esto, ellos saben, ¿no? Solamente que las condiciones tenemos que darle nosotros cuando son niños. Por ejemplo, si son bebecitos hasta esa edad, se le debe asear la zona, ¿ya? Tanto para recolectar por micción espontánea, o si utilizamos bolsitas colectoras, entonces antes de recolectar la muestra se debe hacer un aseo previo. No profundo, ¿no? Porque ahí ya estarían barriendo con el posible patógeno que esté produciendo la infección. Entonces, eso se le solicita. Si es mujercita, ¿no? Hacerle un aseo de todos los labios, de toda la zona púbica y colocar la bolsa colectora, o si es ya joven, ¿no? Decirle que abra los labios y que miccione de forma directa al frasco. Evitar utilizar talcos, cremas, ¿no? Hay que decirle al paciente, o si es niño, no debemos colocarle ninguno de estos productos, porque ya se consideraría como una orina contaminada, ¿no? Y eso estaría dentro de los criterios de rechazo de una muestra. También se puede obtener la muestra por cateterismo. Esta situación lo vemos más en varones que en mujeres, ¿no? En la edad adulta. ¿Cómo es la forma de recolectar la muestra con este dispositivo? Esta es una vía, un tapón, ¿no? Y esta es la manguera que conecta la bolsa colectora. Lo que se hace es hacer una asepsia antes de realizar la punción a ese conducto, ¿ya? Este es el catéter, ¿no ve? Donde se recolecta o se vacía la orina, y por aquí se agregan soluciones para poner cualquier tipo de medicamentos, ¿no? Entonces no debemos dañar esa parte, ¿ya? Sino la manguerita o la conexión donde va la bolsa. No recolectar de la bolsa, porque recuerden que la bolsa lo tienen durante un periodo de tiempo, y las bacterias son fáciles de desarrollar en ese medio, ¿no? En la orina, y si no está estéril, entonces mucho mejor para las bacterias, ¿no? Para desarrollar. Y podemos dar también falsos positivos si los recolectamos de la bolsa, ¿no? Tenemos que recolectar del conducto, ¿ya? Del catéter. Otro modo de recolectar orina, y si el paciente tiene problemas para miccionar, ¿no? Están obstruidas sus vías o cualquier otro tipo de patología, entonces se debe proceder a una punción suprapúbica. Este tipo de toma de muestra lo hace el especialista, un médico especialista, ¿no? No el bioquímico, ¿sí? El médico especialista. Entonces, se hace una punción y se extrae la orina, ¿ya? Entonces, esos son los modos de recolectar una orina. Ahora, hay criterios de aceptación y criterios de rechazo de una muestra de orina. Lo primero es saber explicar al paciente que la cantidad del volumen es indispensable para el análisis, ¿no? Porque no siempre va a venir directamente una orina para realizar un urocultivo, sino que también se trabaja para hacer examen general de orina, que se parte de ahí,
y después pasa al área de urocultivo, o en el área donde se va a aislar el microorganismo. ¿Cuáles vendrían a ser los criterios de aceptación? Cuando el paciente ha cumplido con todo el requisito que se le ha solicitado. Por ejemplo, traer, como les dije, que sea la primera orina de la mañana, y eso ustedes se van a dar cuenta cuando se los dejen la orina, ¿no? Se acepta a partir de las 7 de la mañana porque el tiempo de transporte de una muestra de orina es de 2 horas máximo. Y si lo traes después de las 7, 8, 9, perdón, después de las 8, estamos suponiendo que ya ha pasado ese tiempo, ¿no? En la misión. Algunos va a depender mucho del tiempo en que algunos orinan en la madrugada, otros pueden misionar a las 7 de la mañana, entonces debemos indicarle a nuestro paciente cuánto es la importancia del tiempo a la cual está dejando su orina, ¿no? Porque hay pacientes que no quieren volver a dejar su muestra y le miente. ¿Y cómo ustedes se van a dar cuenta que no está correcta esa orina al momento de procesarla? ¿Y quién es el perjudicado? El paciente, porque nuevamente le van a pedir otra muestra, nuevamente va a esperar los días que se tarda un urocultivo, entonces el paciente va a salir perjudicado. De esa forma uno le enseña a que nos diga, ¿no? En realidad cuánto es el tiempo que ha pasado de la recolección. Otros criterios de aceptación es el aseo, muy importante el aseo. Se le informa, ¿no?, que debe lavarse, enjuagarse con abundante agua, evitar utilizar jabones íntimos, ¿no?, solamente con agua, para limpiar o disminuir la flora microbiana que se ha desarrollado durante la noche. Otro criterio de aceptación es que si la persona es sexualmente activa, obviamente le decimos que 2 días antes del análisis tiene que tener abstinencia para no contaminar la orina, ¿no? Más que todo en ambos sexos, ¿no? Porque la zona genital femenina está conectada cerca de la uretra, lo mismo del varón, peor todavía, ¿no? Próstata, uretra. Entonces, en los dos se puede ver ese caso de contaminación con espermatozoides. Otro criterio de aceptación es que si el paciente está utilizando óvulos, entonces le decimos o que termine el tratamiento, ¿no? O que suspenda también por 2 días, pero bajo riesgo, ¿no?, el uso de estos óvulos, dependiendo de la acción que esté ejerciendo estos óvulos al organismo. Y si está con tratamiento con antimicrobianos, ahí nosotros no podemos decirle a nuestro paciente que suspenda su tratamiento, porque estaríamos contradiciendo a la resistencia microbiana que se pueda generar al suspender el tratamiento, ¿no? O preguntarle si fue su primera dosis, ¿no? Si nos dice que fue el primer día que tomé mi antibiótico, perfecto, todavía se puede aislar al microorganismo, pero si está en el transcurso del tratamiento, que son 7 días, si está en el 5.º día, por ejemplo, no le podemos decir que suspenda, ¿no? Podemos provocar una resistencia a esos microorganismos frente a esos antibióticos que ha estado tomando. Siempre preguntar, si dice que está tomando, entonces registramos, ¿no?, qué día de su tratamiento está, ahí se anota, paciente con tratamiento el 4.º día, ¿no? Para tener criterio más que todo al momento de hacer el análisis. Puede que me desarrolle o puede que no desarrolle patógeno. Si no desarrolla, entonces quiere decir que el efecto del medicamento está siendo efectivo, ¿no? El efecto, perdón, está siendo bueno. Y si hay desarrollo, entonces ese medicamento no es apto para eliminar o destruir a la bacteria, ¿no? Entonces, hay criterios que nos ayudan, ¿no?, a decidir según la anamnesis que le hacemos al paciente, las preguntas que se les hace al paciente, ¿no? Otro criterio de aceptación es que si la paciente ha cumplido con los días de espera, si es que se presenta su periodo menstrual, cada una sabe a veces es de 3 días, 5 días la duración de un periodo menstrual. A partir de ese tiempo que finaliza, debemos decir a la paciente que espere otros 5 días más o otros 3 días más para recolectar la orina y así no alarmarse porque se pueden ver eritrocitos en la orina y decir, ¿no?,
Posiblemente ya esté comprometido el riñón, ¿no? O es que la bacteria está siendo agresiva y está llegando a lesionar las paredes de los órganos que comprenden el tracto urinario. ¿Ya? Entonces, son varios los criterios de aceptación de una muestra. ¿Cuándo rechazamos una muestra? Cuando está contaminada. Macroscópicamente lo podemos ver, microscópicamente también, ¿no? Esos serían los criterios de aceptación y rechazo. No solamente llega la muestra y procesar, no. Tenemos que ver todas esas condiciones para tener un buen resultado. Luego, una vez que ya ha sido aceptada la muestra, pasa al área o a la fase, mejor dicho, analítica, para hacer el diagnóstico laboratorial, ¿no? Entonces, la orina. La cantidad, antes que me olvide, la cantidad como mínimo es 10 a 15 mililitros como mínimo y como máximo hasta 100 mililitros. En adultos podemos lograr recolectar 100 mililitros. En niños es lo que dificulta, ¿no? Es aceptable hasta 15 mililitros, ¿ya? En los niños. Una vez que vemos los criterios de aceptación ideal para el análisis, entra, ¿no?, al laboratorio y es aquí donde nosotros ya empezamos a manipular la muestra. En un tubo de ensayo, ¿ya?, de la orina, se trasvasa en un tubo de ensayo cónico para hacer un examen en fresco, lectura del sedimento urinario. ¿Cómo se hace este proceso? Se coloca el frasco, se introduce la tira reactiva, esta de aquí abajito, es una tira reactiva para orina, quien tiene varios marcadores, ¿no?, que nos puede ayudar en el análisis. ¿Qué marcadores podemos ver aquí? ¿Qué pruebas? Presencia de leucocitos, presencia de eritrocitos, proteínas, podemos ver presencia de bacterias, podemos ver o medir el pH, medir la densidad de la orina y otros parámetros también, ¿no? Esta tira reactiva nos guía para encontrar lo que posiblemente haya en el sedimento urinario. Entonces, ese tubito se lleva a la centrífuga, ¿no?, por un tiempo de 5 minutos, se descarta el líquido y se queda con la parte que ha sedimentado. Se vacía claro, se vacía una gotita en portaobjeto, cubre objeto y se lleva a observar en objetivo de 10 y 40. Para ver qué. Ya vamos a ver microscópicamente las células, ¿no? Los leucocitos, células epiteliales, bacterias, eritrocitos. También podemos ver filamentos mucosos, cristales, levaduras y parásitos. Ya todos esos parámetros, esas células, las podemos ver directamente del sedimento. También podemos trabajar con el sedimento en otra plaquita haciendo un pequeño extendido en circular y realizar la tinción de Gram. La tinción de Gram nos va a permitir ver las características o la morfología de la bacteria que es causante posible de una infección urinaria y clasificarla, ¿no?, en Gram positiva, Gram negativa. La tinción de Gram nos guía para ver un posible desarrollo microbiano. Si vemos bacterias en el sedimento, desde ya va a haber crecimiento bacteriano. Es lo que se nos viene en mente, ¿no? Nosotros relacionamos una prueba con otra prueba. ¿Alguna vez han visto, han escuchado, han trabajado con estas tiras reactivas ustedes? Sí, doctora, no habíamos trabajado, pero ya estamos viendo eso. ¿En dónde? ¿En qué materia? Análisis, no, creo que es control. Análisis clínico, creo que es. Allá hicieron, ya utilizaron en análisis clínico. ¿Pasaron o están pasando? Recién, doctora. Ah, ya, muy bien. Vamos a Entonces, utilizarlo, doctora. lo Sí, van a recién vamos a utilizar. utilizarlo. Sí, sí. Ah, ok, muy bien. Esa misma tira reactiva lo vamos a utilizar nosotros porque como marca leucocitos, bacterias, sangre, son 3 parámetros que nosotros consideramos para una posible infección
urinaria, ¿no? Por eso lo utilizamos esta tira, este reactivo. Luego de hacer todo este examen, de la muestra pura sin centrifugar, muestra directa, se hace el sembrado en los medios, ¿no? Aquí vemos al agar sangre, agar McConkey, agar Clef, y este sería el agar Saburov, el medio Saburov, ¿no ven? ¿Ya hemos pasado al laboratorio con algunos de ustedes o todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué grupo? ¿Con qué grupo hemos trabajado? Grupo- No, ustedes son el seno, ¿ves? De recién vamos a hacer preparación de medios con ustedes. Sí, recién vamos a hacer, nos dio para que investiguemos. Sí, sí, nos dio para- Solo hemos hecho la parte descriptiva, ¿no ves? La información. Sí, sí, Ya doctora. con los otros grupos ya hemos elaborado los medios de cultivo, ¿ya? Van a preparar su propio material de trabajo. Para eso les he solicitado las cajas Petri, el tubo de ensayo para hacer o elaborar el medio Saburov y el resto en cajas Petri. Bien, hacemos el sembrado correspondiente de la orina en cada medio, ¿no? Un sembrado por agotamiento para aislar la posible bacteria productora de la infección. Si vemos que hay desarrollo en el agar sangre, debemos saber las características de las colonias, si son pequeñitas, si son grandes, si son abultaditas, convexas, cóncavas, todas esas características nos ayuda a sospechar de un género en específico, ¿ya? Si hay crecimiento en el agar sangre, podemos decir que son bacterias, cocos, bacilos u hongos. Todo crece en el agar sangre porque es un medio enriquecido, nutritivo. Pero si sabemos definir y diferenciar las colonias, algunas son, si son pequeñitas las colonias, son sequitas, si son de esta forma, ¿no? Como una montañita, estamos sospechando de cocos. ¿Cómo vamos a confirmar la morfología? Nuevamente haciendo una tinción de Gram, ¿no? Del cultivo. Si en el agar sangre crece bacteria, cuando sale positivo, aquí dice positivo, es cuando hay crecimiento bacteriano. Esta microaerofilia quiere decir que una vez sembrado el medio, lo llevamos a incubar por 24 horas. Esa incubación necesita, dice, ¿no?, de cierta cantidad de dióxido de carbono y cierta cantidad de oxígeno. Por eso dice microaerofilia, poca cantidad de oxígeno para su crecimiento. Este medio es para todo tipo de microorganismos, no exigentes, que se adaptan a la concentración del oxígeno. Entonces, si hay desarrollo en las 24 horas al día siguiente, si hay crecimiento, se prosigue a realizar las siguientes pruebas bioquímicas. Si estamos partiendo de un agar sangre y no hay crecimiento en este medio, ya decimos que son posibles cocos. ¿Y cuáles vendrían a ser esas pruebas de confirmación bioquímica? Hacemos la prueba de la catalasa, catalasa, coagulasa, DNasa, manitol. Esas 4 pruebas nos pueden confirmar la especie del posible coco que ha crecido en el agar sangre, ¿no? Y el antibiograma. El antibiograma es una prueba de susceptibilidad frente a los antimicrobianos, ¿no? Frente a los medicamentos. Este antibiograma es un medio que es una prueba donde nos indica si hay resistencia también, ¿no?, de estos microorganismos hacia los medicamentos, hacia los antimicrobianos. Entonces, se realizan estas 2 cosas. Si hay crecimiento a las 24 horas, se realizan pruebas bioquímicas, ya les mencioné, y el antibiograma. En el caso que no exista crecimiento en el agar sangre, se vuelve a reincubar la misma caja, la misma placa, otras 24 horas, ¿no? Y si sale positivo, si hay desarrollo, entonces vamos a sospechar de otro tipo de bacteria, ¿no? Y hacemos las pruebas bioquímicas correspondientes para la identificación de su especie y el antibiograma. Y si sale negativo, directamente ya se informa, ¿no? Se informa cómo. No se aísla ningún germen patógeno durante las 48 horas de incubación,
¿no? Entonces, o se puede informar orina estéril, ¿no? Dependiendo de cómo manejen en cada institución. Ya generalmente lo informamos de esa forma, que no se aísla ningún germen patógeno durante las 48 horas de incubación de la orina, ¿no? Eso informamos nosotros. Entonces, si sale positivo, volver a hacer las pruebas bioquímicas, un antibiograma, y luego dar el reporte sobre los resultados que se vayan a obtener. En el caso del McConkey, si hay crecimiento en el McConkey, hay crecimiento aquí, y si son las mismas colonias, o sea, el aspecto macroscópico de las colonias son idénticas, podemos sospechar que el agente causal es un bacilo gram negativo, ¿no? Porque el McConkey es un medio selectivo diferencial. ¿Y cómo se procede? Este crece por aerobiosis, no son exigentes. Es decir, sembramos y colocamos a la estufa directamente. A este debemos proporcionarle cierta cantidad de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces se incuba. Y si el resultado es negativo del McConkey, que no hay desarrollo, se vuelve a incubar la placa, ¿no? Y se ve si es positivo o negativo. Si es negativo, se informa. Si es positivo, se debe hacer las pruebas bioquímicas y antibiogramas. Pero si a las 24 horas sale positivo, entonces ahí se hace las pruebas bioquímicas. ¿Y cuál es la prueba bioquímica que vienen a la par con el desarrollo en el McConkey? Es la famosa galería bioquímica. Son 5 medios que nos permiten identificar el género y la especie, ambos, ¿no? Género y especie. Entonces, si hay desarrollo en el McConkey, utilizamos la galería bioquímica. TCI, ¿cuál más? Es parte de una galería bioquímica. ¿Qué otro medio? Hola. Ya, coagulasa catalasa es para el crecimiento en el agar sangre, si es que hubiese crecimiento en el agar sangre, ¿no ve? Y las colonias sean característicos para Coccus. Pero si estamos hablando del McConkey, sale positivo y hacemos la prueba bioquímica, que es la guía bioquímica, dentro de ellos, ¿qué medios utilizamos? PCI, Citrato, urea. citrato, urea, Zinc. zinc, ¿qué más? Lía o lisina, ¿no ves? Eso, muy bien. Esos 5 tubitos utilizamos para identificar el género y especie de una enterobacteria, de un bacilo gram negativo. Junto con esa prueba, se hace también un antibiograma para bacilos gram negativos. El medio ideal para hacer un antibiograma se llama Muller-Hinton, el medio que se utiliza. Se hace una siembra masiva en las 3 direcciones, 3 sentidos, y se colocan discos de papel que están impregnados con antibióticos a una concentración establecida, a una concentración estandarizada. Se testa cada acción del antibiótico y vemos si hay aparición de halo o no hay aparición de halo. Por eso decimos susceptibilidad antimicrobiana frente a los antibióticos, ¿no ven? Hay bacterias, según la epidemiología que hemos visto, hay enterobacterias que se consideran nosocomiales, y al ser nosocomiales, la mayoría de ellas ya están presentando resistencia, ¿no? Resistencia antimicrobiana. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Por medio del antibiograma. Algunas producen efecto huevo, se ve, ¿no? El halo de inhibición que forma como un huevito, o achatamiento, es decir, que el redondo que se ve del disco, ¿no ves? Forma un halo, decimos, no se completa, hay un corte, ¿no? Entonces ahí decimos que hay resistencia también. Y cuando también podemos decir que hay resistencia, cuando no hay halo de inhibición. ¿Qué tipo de inhibición, qué tipo de resistencia generalmente encontramos en los bacilos gram negativos? Las BLE, ¿ya? BLE. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere.
¿Qué discos se utilizan o qué antimicrobianos se utilizan para ver esta resistencia? Cefotaxima, un inhibidor y ceftazidima. ¿Ya? Tres discos. Entonces, entre esos tres se va a ver el efecto huevo, el efecto achatado o simplemente no hay halo de inhibición. Perfecto, si a las 24 horas, ¿no? Se ve el crecimiento y se hacen las pruebas y hasta las 48 horas podemos dar un resultado, un reporte. Es por eso que en los laboratorios, cuando uno se hace la prueba de urocultivo, vuelve de aquí a 5 días, dicen, ¿no ve? Es por la ruta de proceso, demora, miren, días. A veces, como les digo, si en las 24 horas no hay desarrollo, y si hay desarrollo en las 48, de recién podemos hacer las pruebas bioquímicas. Y esto, al realizarlo, debe incubar y al día siguiente hacer la lectura. Entonces, duraría 3 días. Y para no fallarle al paciente, o sea, para que no vuelva en vano, se le dice, ¿no? De aquí a 5 días, de aquí a 4 días. Es por el proceso, ¿no? El tiempo del proceso en que lleva a hacer un urocultivo. El medio CLED es un medio que nos facilita para la interpretación de una orina infecciosa. Podemos diferenciarla de una orina contaminada y podemos decir que se trata de una orina no infecciosa. Todo eso gracias al recuento de colonias que se hace en este medio. Se hace un sembrado por agotamiento igual, general, así, ¿no? Mejor si hacen un sembrado para aislamiento, para que crezcan de forma separada las colonias y podamos contar. En este caso, ¿qué parámetros se utilizan? Si hay un recuento de colonias mayor a 1000, si hay la presencia de colonia formada más de 100.000 colonias por mililitro, se trataría de una infección urinaria, ¿no? Si el recuento está entre 10.000 y 100.000, es decir, 20.000, 30.000, 50.000, 80.000, hasta 100, decimos que es una orina contaminada. Y si el recuento es menor a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, consideramos que esa orina no presenta infección, ¿no? No es considerada alarmante. Solo para eso nos sirve el CLED, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Recuento de colonias, pero es gracias al CLED. ¿Y el Sauro? ¿Para qué sirve el Sauro? En búsqueda de hongos. Eso, en búsqueda de hongos. Si crece en este medio, hay crecimiento en este medio, pero no hay aquí. Puede ser que haya aquí. Lo que hacemos es un examen en fresco, ¿no? Agarramos una colonia con solución fisiológica, mezclamos, cubre porta al microscopio, para confirmar solamente que se trata del mismo hongo, ¿no? Del CLED lo mismo, sacamos colonia, solución fisiológica, mezclamos y llevamos al microscopio. Lo mismo con el Saburó. Este es un medio donde solamente va a crecer hongos. ¿Cuál es ese hongo que aislamos o que identificamos en el laboratorio? El más común, el oportunista que le decimos. Candida albicans. La cándida. Nosotros informamos solamente como cándida SPP, ¿ya? No lo especificamos qué tipo de cándida porque hay otras pruebas, ¿no? Para llegar a la especie neta de estos hongos, ¿ya? Si crece, decimos que es cándida SPP, ¿no? ¿Y cómo se va a ver en el microscopio? Según su morfología. Son ovaladitos, son grandes, ovaladitos, y al hacer un examen en fresco, en el microscopio se ven medio verdositos. Y hay otros que están en gemación, ¿no? Unos honguitos así chiquititos, redonditos, que se van a ir separando, ¿no? A ese proceso decimos gemación, que se van a ir separando, se hacen grandes y se separan, se hace grande y se separan. Entonces, si vemos esas características, desde ya decimos que es cándida, ¿no? Tiene su morfología característica. Y en todo esto lo que les he explicado consiste un urocultivo. Se dan cuenta que hay que aplicar varias técnicas para llegar a un reporte. En conclusión, ¿no? Hay que aplicar
el antibiograma, hay que hacer galería bioquímica, hay que hacer tal vez pruebas bioquímicas para cocos. Ese es el criterio que necesitamos que ustedes ya lo tengan, ¿no? Cuando se trata de una orina, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Que seguir hasta llegar a un objetivo, que es un reporte y saber diagnosticar cuál es ese microorganismo. En el caso que no exista desarrollo en ninguno de estos medios, ¿qué pensarían? ¿Será que un examen en fresco me puede determinar si esa infección es a causa de una contaminación parasitaria o a causa de un parásito? Sí, ¿Cuál es ese parásito que se aloja a la uretra? la tricomona. Tricomona o trichomona vaginalis, ¿no ves? Pero hay que tener cuidado también para informar esa tricomona. No todas las veces se trata de la vaginalis. A veces el paciente está pasando por una infección parasitaria, que es por la tricomona hominis, y esta puede ir como contaminante de la zona genital y zona urinaria, y podemos provocar algún otro tipo de situación, ¿no? Siempre se debe confirmar la sospecha con los posibles compromisos que haya en esta infección, ¿ya? Entonces, muy bien, con un examen en fresco sí podemos deducir que fuese a causa de una infección parasitaria. Pero si no hay presencia de parásitos y aún el paciente presenta alguna sintomatología para las ITU, ¿qué le dirían? Que puede ser algún virus, ¿no? Que esté comprometido tal vez en el órgano genital y que la sintomatología lo acompaña, ¿no? O descartamos que sea ITU y sea otro tipo de infección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Curiosidad tal vez? Nada, jóvenes. Seguimos entonces. Bien, pasamos a lo que son las resistencias. Hemos hablado del antibiograma, ¿no ves? Como prueba de susceptibilidad frente a los antimicrobianos. La Escherichia coli, como es el primer agente causal de ITUS, ha demostrado resistencia frente a las quinolonas y a los betalactámicos. ¿Cuál es el tipo de resistencia que demuestra? BLE, así se llama este mecanismo de resistencia que genera esta bacteria, estas enterobacterias, ¿no? BLE, ¿qué significa? Beta-lactamasa de espectro extendido. Quiere decir que la bacteria, las enterobacterias, son portadoras o formadoras de las enzimas beta-lactamasa, ¿no? Ellas al estar expuestas con el antimicrobiano, con un beta-lactámico, libera su enzima beta-lactamasa para que vaya a desintegrar al anillo beta-lactámico del medicamento y así inhibir su acción a esa bacteria, ¿no? Y hasta la actualidad se ha visto que hay multiresistencia, ¿no? De bacterias nosocomiales y se ha aislado también bacterias resistentes, ¿no? Provenientes de la comunidad. Es decir, que personas que no han estado hospitalizados, también se le ha aislado bacteria resistente. Antes era solamente de los hospitalizados, ahora no. Se ve que el grado de resistencia de estas bacterias, ¿no? Siguen aumentando. Y es por esa razón que debemos testar, ¿no? En el antibiograma los mecanismos, para que el médico se oriente y diga, no, no le puedo dar un betalactámico a mi paciente porque no le va a hacer efecto. Ha presentado resistencia a ese medicamento, me voy a dirigir hacia los medicamentos que han salido susceptibles, sensibles, ¿no? A la actividad microbiana. También informamos en un antibiograma la acción intermedia, ¿no? Sensible, intermedio y resistente. El intermedio, el médico no lo considera para tratamiento,
porque él lo que interpreta es que posiblemente esta bacteria más adelante adquiera resistencia también a esos medicamentos. Y va a ser en vano administrarle a la paciente, cosa que no se va a cumplir el efecto. Bien, aquí vemos una lista de los uropatógenos que se han identificado en ITUS no complicadas, ¿no? Y que estos pacientes han estado con antibióticos que usualmente receta el médico para un tratamiento de ITUS. Por ejemplo, el ácido nalidíxico hace un efecto del 73,5% cuando el paciente tiene la bacteria de Escherichia coli como productor de la infección, ¿no? Y aquí vemos que el valor más alto es 97, gracias a la acción de la fosfomicina, ¿no? Trometamol. Este medicamento es más efectivo en relación a los otros. La nitrofurantoína también vemos que tiene un 94,1 de efectividad, ¿no? Frente a la Escherichia coli. El Proteus, Klebsiella y otras enterobacterias son oportunistas nosocomiales y vemos su acción gracias a la amoxicilina más ácido clavulánico, que es el inhibidor. Al 100% hace efecto, ¿no? Este medicamento frente a estas otras enterobacterias que son nosocomiales. Y la cefuroxima, igual miren, el 100% de su efectividad frente al Proteus, frente a la Klebsiella. Ciprofloxacina es otro medicamento de elección que hace efecto cuando se aísla Klebsiella pneumoniae como agente causal de ITUS, ¿no? En ITUS no complicadas. Y amoxicilina más ácido clavulánico, cefuroxima, cotrimoxazol, también son efectivos cuando se aísla a esta Klebsiella, ¿no? Y así vamos viendo el análisis de cada bacteria que se ha aislado en relación a los antibióticos que se utilizan para una ITU no complicada. Bien, vamos a entrar a describir las infecciones que están relacionadas con el tracto urinario, ¿no? Las cistitis agudas recurrentes. Estamos hablando de infecciones de la vejiga aguda que son recurrentes gracias, o por causa, mejor dicho, a las recaídas o reinfecciones de la enfermedad. ¿Cuándo decimos que es una recaída? Cuando un tratamiento es inadecuado, se sufre una recaída. Cuando se da un tratamiento a pautas cortas, cuando se ve resistencia, ¿no? En el antibiograma, cuando se manifiesta pielonefritis subclínica o tal vez litiasis renal, sin patología urológica, o sea, sin comprometer las células renales, solamente que la bacteria es tan agresiva que puede producir daños en las paredes de estos órganos sin generar alteración celular, ¿no? De la vía urinaria. Suele estar, dice, producida por el mismo germen, es decir, cuando hay recaída, al comienzo me han detectado Klebsiella, se ha terminado el tratamiento y a las 2 semanas siguientes, terminado el tratamiento, nuevamente me aíslan la E. coli, ¿no? Perdón, la Klebsiella. Entonces ahí yo considero que es una recaída, que se está tratando del mismo germen, pero que el tratamiento no ha sido tan efectivo como se esperaba. A diferencia de las reinfecciones, esta puede aparecer después de las 2 semanas de finalizar el tratamiento o meses después, ¿no? No siempre va a ser a las 2 semanas, perdón, no siempre va a ser a las 2 semanas. Puede ser al mes o a los meses que ha terminado su tratamiento. En este caso, se puede aislar otro agente causal. Si al comienzo era E. coli, más adelante le puede aislar, yo qué sé, tal vez un Proteus, o más adelante un coco, ¿no? No ha sido el mismo germen que ha producido esta reinfección, sino que ha sido otro germen, ¿no? Otro microorganismo. Las causas. Las reinfecciones se dan por las actividades sexuales. No saben ustedes que por medio de relaciones sexuales también se puede adquirir infecciones,
¿no? Déficit estrogénico, está hablando de las hormonas. Patología uroginecológica subyacente, como ser incontinencia o residuoso postmiccional alto. Más que todo está relacionado con la incontinencia, ¿no? Se debe solicitar, dice Urocultivos, la prueba antes y después de un tratamiento con antimicrobiano. El agente causal más frecuente que se aísla es la Escherichia coli. La duración es mayor a 7 días. El tratamiento, si es posible, según antibiograma. Esto nos resalta porque el médico, cuando sospecha que su paciente está pasando por infección urinaria, lo primero que hace es darle un antibiótico fuerte, ¿no? Y después le solicita el análisis, el urocultivo. A veces es necesario esperar un antibiograma, porque no sabemos de qué tipo de microorganismo está causando la infección. Tal vez es uno resistente y al darle el tratamiento lo va a hacer más resistente, ¿no? Para que pueda modificar su acción patógena. Entonces aquí lo recomendable es primero hacer el análisis y luego dar el tratamiento, ¿no? Posible, dice, ¿no? Si es posible según antibiograma. En ocasiones es necesario realizar estudios urológicos y profilaxis a las recaídas existentes. Bien, vamos a hablar sobre las infecciones en embarazadas, ¿no? Infecciones urinarias en embarazadas. La incidencia que se presenta es de 8 al 15%, nuevos casos. Mayor riesgo a partir de la sexta semana de gestación y pico máximo entre 22 a 24 semanas. La mujer embarazada puede sufrir una infección cuando está en esas semanas, ¿no? Que indica de mayor riesgo. Itus no tratadas en el embarazo. ¿Qué va a generar si es que una mujer no decide hacer tratamiento? Puede haber un nacimiento prematuro, el bebé puede tener bajo peso, así también la madre, y puede haber muerte también, ¿no? Si la mujer tiene infección urinaria, las bacterias pueden llegar, ¿no? a colonizar la zona genital y de la zona genital subir hasta la placenta, hasta el cuello uterino, la placenta y romper. Algunas son generadoras de hemolicina, algunas liberan algunas toxinas, entonces ese es el peligro, ¿no? El por cual una mujer embarazada pasa si es que no hace tratamiento. Aquí dice, ¿no ves? Mortalidad, mayor mortalidad. Cuadros clínicos, bacteriuria asintomática, cistitis aguda, ¿no? Estas son las enfermedades o las infecciones que una embarazada puede cursar. Pielonefritis, que está relacionada con los riñones. Bacteriuria asintomática quiere decir que hay presencia de bacterias en la orina, pero que no es considerada agresiva, ¿no? O caso grave. Cistitis, infección de la vejiga. Bacteriuria asintomática se asocia también a pielonefritis aguda. Cuando la bacteria asciende hasta los riñones y provoca una pielonefritis, no parece aumentar de riesgo de cistitis, ¿no? O sea, que va directamente al riñón sin afectar a los otros órganos. El agente causal, un bacilo gram negativo, como ser la Escherichia coli, Proteus o Klebsiella. Se hace un urocultivo previo y a la primera o segunda semana tras el tratamiento. El tratamiento con antibióticos, con pautas cortas o largas, en los tratamientos con pautas cortas, ¿no? 1 a 2 días, a veces el médico dice, le receta, ¿no? Un antimicrobiano de amplio espectro, administrar durante los 2 días seguidos. Pero puede conllevar a una bacteriuria asintomática. Y si es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Varios días, también puede generar o puede estar asociada para una cistitis o una pielonefritis, ¿no? Para pautas cortas, bacteriuria asintomática y tratamiento con antibióticos largos para cistitis o pielonefritis.
Infecciones en varones. En este caso es rara la vez que se manifiestan en varones, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede manifestar itus en varones? Jóvenes. ¿Desde los 50, doctora? 50 o 40. Desde los 50. ¿Qué decía la epidemiología? A partir de los 65 años para arriba, decía, ¿no ve? Aquí en Bolivia el examen de control, ahora lo hacen desde los 40, 50, ¿no? Para arriba, porque se ha visto la incidencia de infecciones urinarias ya en más jóvenes. Aquí dice, ¿no? Miren, frecuente alteración anatómica, cuando el paciente varón sufre de infección urinaria, cuando hay alteración anatómica. Estamos hablando con el compromiso prostático. Si hay infección en el próstata, obviamente que se va a contaminar el tracto urinario. También alteración funcional o instrumentación del tracto urinario, si es que el paciente utiliza alguna sonda o catéter. La prevalencia de estas infecciones es del 0,5% en jóvenes, mayor al 10% en ancianos y al 50% en personas o en varones que están internados. La etiología, nuevamente repite, el 80% son causantes por las bacterias gram negativas, ¿no? Escherichia coli, sigue encabezando la Escherichia coli en las infecciones urinarias. Y como están hospitalizados, también se puede aislar Proteus o Klebsiella. Además, otros gram negativos, como ser las pseudomonas, Enterobacter y Serratia, ¿no? Gérmenes oportunistas que se ha aislado de estos pacientes, Acinetobacter, Corynebacterium y hongos, ¿no? En este caso la cándida. También se puede aislar Enterococcus, Staphylococcus o en sí un crecimiento polimicrobiano causante de itus. Se solicita al paciente hacer un urocultivo previo antes del tratamiento y pasadas las 2 semanas tras del tratamiento. La presencia de fiebre obliga a descartar prostatitis concomitante. ¿Ves? Siempre va a estar comprometido la próstata con el aparato urinario en varones. Si hay fiebre elevada, porque las ITU rara la vez que genera este síntoma, ¿no? De fiebre. Pero también lo podemos asociar con prostatitis, ¿ya? Inflamación en el próstata. El tratamiento de la cistitis aguda con pautas largas se hace, ¿no? Utilizando estos antibióticos. Amoxicilina más ácido clavulánico, cefuroxima, cefixima o ciprofloxacina. Son antibióticos a elección para itus en varones. Vamos a hablar sobre las itus en pacientes sondados. Existen o se ha revelado episodios de bacteriuria asintomáticas cuando las personas tienen sonda, ¿no? En las personas que están en terapia intensiva más que todo. De esta población de pacientes sondados, del 2 a 4% presentan itus sintomática, ¿no? Dolor, fiebre y hasta el aspecto de la orina. Y del 0,3 a 1% se agrava la infección, pasa a ser sepsis, ¿no? Es una infección generalizada, a raíz de una ITU, ¿no? En general, dice, solo se debería tratar las ITUs sintomáticas en pacientes sondados, esta de aquí, del 2 al 4%. Se debe dar mayor énfasis, mayor atención a los pacientes que presentan síntomas, ¿no? Bien, las pielonefritis agudas las podemos diferenciar en no complicadas y complicadas. Las no complicadas están generadas por las Escherichia coli. ¿Ves? Siempre está mencionando la Escherichia coli en primer lugar en cada infección, ¿no? Luego podemos aislar Klebsiella, Proteus, Staphylococcus saprophyticus, pero la prevalencia del aislamiento es más en mujeres jóvenes. Es por eso que nosotros utilizamos agar sangre como medio de cultivo en orinas, para ver si no es el estafilococo el agente causal de la infección. En las pielonefritis aguda, complicadas,
Aquí presentan factores de riesgo de infección por microorganismos resistentes. A causa de ellos, ¿no? Se complica la infección. ¿Quiénes encabezan a este tipo de infección? La E. coli, Klebsiella y algunas productoras de beta-lactamasa. Estamos generalizando las enterobacterias. También podemos aislar una no fermentadora, que es la Pseudomonas aeruginosa. Nosocomial también, ¿no? Está dentro de un ambiente hospitalario. Otros bacilos gram negativos como Cercerati, Enterobacter, Enterococcus, también se pueden aislar de pacientes que sufren de pielonefritis aguda. Staphylococcus aureus, otra bacteria oportunista nosocomial, ¿no? Como es complicado, entonces su sistema inmune se encuentra comprometido. La Candida spp. Este hongo también es oportunista, ¿no? Streptococos del grupo B. Igual se pueden aislar de gestantes de recién nacidos, ancianos y pacientes diabéticos, ¿no? Lo mismo que la cándida en pacientes diabéticos o que están con antibiótico previo o que están con sonda. Y otros tipos de microorganismos que no son tan comunes y no se pueden aislar también en el laboratorio. Sí se puede hacer otro tipo de análisis, pero que no implica el uso de medios de cultivo, porque no van a desarrollar, ¿no? Estas bacterias, algunas de ellas sí, por ejemplo, la Haemophilus influenzae puede desarrollar en el agar chocolate. Gardnerella vaginalis no lo podemos aislar. Mycoplasma hominis tampoco lo podemos aislar en el laboratorio. Ureaplasma aureolítico tampoco. Corynebacterium puede ser que lo aislemos. Hongos sí, ¿no? El medio saburo. Y a causa de infecciones polimicrobianas o microorganismos polimicrobianos, en pacientes que presentan vejiga neurógena o con fístula vesicointestinal o vesicovaginal. ¿Ya? Entonces aquí nos describe qué tipos de microorganismos podemos aislar de una pielonefritis complicada de una no complicada. Cuando se trata de la sospecha de una prostatitis aguda, el agente causal es la Escherichia coli, los más frecuentes que podemos aislar, ¿no? Escherichia coli, entre otras enterobacterias. La Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Este es en pacientes hospitalizados con sonda. Los menos frecuentes, rara la vez, Enterococcus y Staphylococcus aureus, también proveniente de pacientes sondados. Y raro es el caso, rarísimo es el caso, de aislar Neisseria gonorrhoeae, todas estos microorganismos, ¿no? Por medio de los agar. Neisseria sí puede crecer en el agar sangre, solamente en ese medio. Perdón, en el agar chocolate, ¿no? Me estoy confundiendo. En el agar chocolate, ¿no? Es una bacteria exigente. El Haemophilus influenzae, el mismo caso, ¿no? Es una bacteria exigente que necesita de nutrientes específicos para su crecimiento. ¿Lo podemos aislar en el laboratorio? Sí, gracias al agar chocolate. Mycobacterium tuberculosis. Hay un medio específico para aislar y detectar al Mycobacterium. Clamidia, ureaplasma, no se puede aislar, pero sí se puede hacer pruebas serológicas para confirmar si se trata de estas bacterias, ¿no? O que se trata de estos microorganismos como agentes causales. Burkholderia, nocardia, Cryptococcus, un hongo, ¿no? En pacientes con VIH. En caso de que el paciente sea confirmado de VIH, como su sistema está deprimido, este es el coco que se aprovecha para seguir manifestando la enfermedad. Lo mismo con la cándida, es otro oportunista en pacientes comprometidos, deprimidos, los diabéticos, ¿no? Ellos sufren cualquier tipo de infección a causa de agentes patógenos o tal vez flora comensal que está en su mismo organismo, que se aprovecha, ¿no? En la situación de su estado inmunológico para ejercer su acción patógena. Trichomonas vaginalis mediante microscopio. Schistosomas, este parásito también lo podemos hacer mediante examen en fresco, ¿no? Bien, eso en cuanto a las prostatitis agudas. Todas esas bacterias, todos esos microorganismos
Se pueden aislar, ¿no? Los más frecuentes, casi, rara a la vez. Pero cuando se trata de una prostatitis crónica bacteriana, el 80% son enterobacterias. ¿Ya? Fácil para nosotros porque lo podemos aislar en el laboratorio. El diagnóstico, se hace una anamnesis y una exploración para ver si está inflamado el próstata, ¿no? En este caso, también hay una prueba serológica para guiar si realmente el paciente está con inflamación de próstata. Ya no es necesario hacer un tacto rectal. La prueba se llama del PSA, ¿no? El antígeno prostático específico. Hay valores referenciales. Si es que el valor que saca su paciente está por encima, pues ya decimos que hay una infección a nivel de próstata o alguna patología a nivel de próstata, ¿no? También se solicita al paciente que se haga hemocultivo y urocultivos, ¿no? O cultivos cuantitativos si es crónica. Cuando es aguda, hemocultivo o urocultivo. ¿Cuándo es hemocultivo? Cuando el paciente en un inicio fue detectado con infección urinaria y se empeora la sintomatología, ¿no? Siendo que esa bacteria ha colonizado los riñones y ha pasado el sistema circulatorio, porque los riñones actúan como filtros, ¿sí? Y al actuar como filtro, entonces la bacteria tiene esa afinidad para ir por los nutrientes de la sangre y generar una infección sistémica. Para eso se hace un hemocultivo. En el hospital de niños, cuando hice yo mi pasantía, vi este caso, un niñito que se ha contaminado porque ha estado internado por otra enfermedad. En un principio le han detectado infección de las vías urinarias, ¿no? Se ha hecho el análisis, ya. Al poco tiempo se ha empeorado el paciente, ¿no? Y han solicitado hacer un hemocultivo. Y resulta que la bacteria que estaba produciendo la infección urinaria fue a manifestarse a los pulmones, ¿no? Ha comprometido a sus pulmones, pero eso fue porque ha pasado el aparato circulatorio sanguíneo y ha llegado hasta los pulmones, diciendo pulmonía, ¿no? Y es así la forma como estas bacterias, las que tienen en especial el flagelo o pilis para unirse, provocan este tipo de infección, ¿no? Desencadenan varias infecciones. Bien, hay un caso aquí, dice, varón de 23 años, refiere que presenta desde hace 2 días escozor uretral con presencia de secreción purulenta, ¿no? Aquí vemos en la imagen que está liberando pus. Después de una relación sexual con una pareja no habitual hace 7 días, no refiere más información ni síntomas. El paciente presenta, dice, en la exploración, se le ha hecho una exploración de su zona genital, ¿no? Y se ha visto que no hay úlceras, no hay adenopatías regionales, o sea, no hay ninguna otra alteración, solamente que está liberando esta secreción uretral purulenta en forma de pus. ¿A qué cuadro clínico podemos direccionarlo? Primero, podemos sospechar que fuera una uretritis, ¿no? Una uretritis, cuando se sospecha que fuera uretritis, ¿qué se va a aislar en el laboratorio? Neisseria gonorrea, el agente causal de esa secreción purulenta. O Clamidia trachomatis. La Neisseria lo podemos aislar del agar chocolate, pero la clamidia no. Se toma la muestra de esa secreción y se hace una prueba serológica, ya directamente, para detectar al antígeno o a las proteínas que tiene esa bacteria para decir si es positivo o negativo. Las menos frecuentes, ureaplasma urealítico, mycoplasma genitalium o tricomonas vaginalis en el caso de la mujer. En el varón, rara la vez que se ve este parásito, ¿no? Y también los síntomas no se manifiestan mucho en los varones. O puede ser a causa de un bacilo gram negativo en personas diabéticas. Raro es el caso que se aísla Mycoplasma hominis, Treponema pallidum, virus del herpes simple, papilomavirus, adenovirus y otros microorganismos. Aquí dice que es desconocida, o sea, cuando no hay aislamiento, no hay
o no se detecta el microorganismo causal, se ha hecho un análisis en una población que presenta casi los mismos síntomas y es de origen desconocido la etiología, ¿no?, de esta enfermedad, un 20 a un 25%. Y pacientes que presentan infecciones mixtas está entre un 40 a 50%. Y aquí lo podemos nosotros diferenciar del 10 al 30 de hombres heterosexuales y del 40 a 60 de mujeres con criterios de cervicitis. Para confirmar que existe una uretritis, se debe hacer la tinción de Gram del exudado uretral, ¿no? De esa secreción purulenta se hace un extendido en el portaobjeto y se procede a la tinción de Gram. ¿Qué se observa? Presencia de polimorfos nucleares. Cuando hay presencia de polimorfos nucleares, ya podemos considerar una infección bacteriana, ¿no? En el caso de duda, se puede hacer cultivo, ¿no?, si la tinción de Gram no es demostrativa o el exudado no es suficiente. En esos casos se puede hacer un cultivo, pero no se va a poder aislar, ¿no?, dependiendo del paciente, porque estos microorganismos pocos son los que crecen en medios, ¿no? Los virus peor. Los virus sí o sí tiene que ser prueba serológica, ¿ya? Sí o sí. El tratamiento de la uretritis mayormente es por la Neisseria gonorrhoeae, ¿no?, de transmisión sexual, un microorganismo que se adquiere por transmisión sexual. Es lo que decía el paciente, ¿no ve? Que ha tenido relaciones con una persona y otra, 7 días después se manifiesta esa secreción. Y no refieren más datos, no hay lesiones, no hay nada alrededor de su zona genital, solamente esa secreción. Y se ha detectado que es una Neisseria gonorrhoeae la que ha producido esa infección, ¿no? El gonococo se ha demostrado que presenta resistencia a quinolonas, ¿no?, que ya no se usan, dice, ya no se usan como tratamiento. Y también se ha demostrado resistencia a las cefalosporinas, como ser la cefixima y la ceftriaxona. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una infección proveniente de la Neisseria gonorrhoeae? Se hace una poliantibioterapia, utilizando o mezclando 2 antimicrobianos. Estamos hablando de la ceftriaxona y acitromicina, ¿no? 2. O cefixima con acitromicina. Y cuando se trata de una uretritis no gonocócica, solamente podemos administrar acitromicina o doxiciclina. Cualquiera de los dos, pero no los dos juntos. Entonces, aquí podemos ver que en común estos tratamientos, ¿no? Actualmente dice el tratamiento empírico de la uretritis coincide con el tratamiento de la uretritis gonocócica, ya que cubre también el tratamiento de la uretritis no gonocócica. O sea, en ambos casos se ocupa la acitromicina. Es por eso que el tratamiento va a ser efectivo para uno y para el otro. Y con esto damos por finalizado nuestro tema de urocultivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Pues que ya se han dormido. Bien, así como se los he describido, ¿no?, más que todo en el diagnóstico laboratorial, que es de mucha importancia para ustedes, porque se están formando para trabajar en esa área, no siempre va a ser, ¿no?, hacer la prueba, detectar el agente causal, pero también deben tener algo de criterio clínico, ¿no? Tienen que trabajar a la par con eso. Como el médico, ¿no ve? Él solamente ve la parte clínica, los signos, síntomas, y lo envía al laboratorio. El laboratorio le confirma y dice, ah, verdad, estaba bien en mi sospecha. Lo mismo tiene que actuar el bioquímico. Hace su análisis para confirmar realmente que sea ese diagnóstico, ¿no?, que se está sospechando. A ver, Selenia dice, doctora, buenas tardes, ¿será que nos puede pasar el link del grupo de WhatsApp? Selenia, necesito saber si está realmente en este grupo, por favor, porque he tenido casos que querían incorporarse al grupo, cosa que eran de otro grupo.
Por medio de mi correo, por favor, ¿ya? Envíeme su correo, Selenia. Aquí lo estoy buscando. ¿Dónde está enviados? Aquí. Ustedes son el grupo C, ¿no ve? Sí, doctora. Ya, gracias. Pegan. C, Maturano. C, Maturano. ¿Alguien más? Bien. Acabo de enviarle Selenia. Ahora, como va a estar en el grupo, yo soy la administradora de ese grupo, me va a enviar una captura de su toma de materia, ¿ya? Por favor. A mi privado. Bien, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, espero que hayan tomado apuntes y nuevamente les voy a solicitar de este tema que hagan mapa conceptual, ¿ya? Es el único modo para que ustedes sepan cuál es la ruta a seguir en un diagnóstico laboratorial. De los dos temas, ¿no, doctora? Sí. De los dos temas. Doctora, los temas, dijo que lo podemos bajar, ¿no ves? De la aplicación. ¿Cómo? ¿Cuál aplicación? Betsaida. La carpeta virtual. No, yo los temas se los estoy enviando en el grupo de WhatsApp. Cada docente elabora su tema, ¿no? Referente a la bibliografía, ¿no? Y es más resumido, ¿no? Las cosas más puntuales se extraen. En la carpeta verde está de todo. Ya está bien. ¿Ya? Bien, espero que hayan comprendido. ¿Y dónde se va a ver eso? En la próxima semana, cuando ya ustedes hagan un urocultivo, hagan un examen de urocultivo. Ya yo ahí les voy a preguntar. La presentación de estos mapas va a ser semana antes a su primer parcial de teoría. ¿Ya? No se olviden, vayan haciéndolo, no dejen pasar el tiempo. ¿Listo? Ya, doctora. Bien, nos despedimos entonces. Nos vemos en las clases de laboratorio, todos ustedes. Ya, doctora, gracias. Hasta luego. Luego, chao, chao.